El portazo del desahucio resonó en la calle como un disparo final, el eco de una vida que se desmoronaba. Elena, de 45 años, se quedó inmóvil en la acera, sintiendo cómo el frío del asfalto le subía por las piernas. A su lado, su hijo Lucas, de 10 años, la miraba con unos ojos demasiado viejos para su edad, aferrado a una mochila que contenía todo su mundo. El resto de sus pertenencias, un patético montículo de bolsas de basura y una caja de cartón, yacían junto al bordillo, esperando ser engullidas por el maletero de su viejo coche. El aire de la ciudad, espeso y con olor a tubo de escape, le oprimía el pecho. No era solo el aire, era el peso de la viudez reciente, la asfixia de la deuda, la vergüenza de haberlo perdido todo, su pequeño taller de costura, el zumbido familiar de la máquina que había sido la banda sonora de su hogar, ahora era solo un recuerdo silencioso. Un nudo se le formó en la garganta, una mezcla de luto y pánico que le impedía respirar. El corazón le latía con fuerza, no de esfuerzo, sino de puro terror. 50 euros, ese era el total de su fortuna. Un único billete arrugado en el fondo de su bolso, junto a las llaves del coche que apenas arrancaba. 50 euros contra una deuda de 10.000 que su difunto marido le había dejado como una lápida. El rostro del usurero, sus ojos fríos y su sonrisa torcida, se proyectaba en su mente como una pesadilla recurrente. Las deudas de un marido son las deudas de una viuda, le había siseado la semana anterior, con un aliento que olía a tabaco rancio y a amenaza. Elena sintió la náusea subirle por la garganta. Había vendido todo lo que tenía valor, cada joya, cada recuerdo, hasta que no quedó nada más que la desesperación. Sus manos, antes ágiles y expertas con la aguja y el hilo, ahora temblaban al contar las últimas monedas. Había perdido su casa, su trabajo, su dignidad, y ahora, mientras miraba a su hijo, sentía que estaba a punto de perder la última pizca de esperanza que le quedaba. El silencio entre ellos era pesado, roto solo por el murmullo lejano del tráfico y el latido desbocado de su propio corazón. Lucas carraspeó, un sonido pequeño y frágil en la inmensidad de su ruina. «Tengo hambre, mamá». La frase, simple y directa, fue como una cuchillada en el alma de Elena. Le dolía el estómago, pero no de hambre, sino de culpa. No había comido en 2 días, asegurándose de que el último trozo de pan fuera para su hijo. Ahora no quedaba nada. El frío de la tarde empezaba a calar, y Lucas se estremeció a su lado. Elena lo abrazó con fuerza, tratando de transmitirle un calor que ella misma no sentía. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Estaban solos, completamente solos. No tenían a dónde ir. La ciudad, que una vez fue su hogar, ahora les daba la espalda. Un monstruo de hormigón y luces indiferentes. Cada rostro que pasaba era el de un extraño. Cada puerta cerrada era un recordatorio de la suya, ahora sellada para siempre. El motor del viejo coche tosió un par de veces antes de arrancar, un sonido asmático que reflejaba su propia falta de aliento, su propia lucha por seguir adelante un minuto más. Fue entonces cuando lo recordó. Una última y ridícula posibilidad, un papel amarillento y quebradizo que había encontrado entre las cosas de su marido. La herencia de un tío abuelo lejano, un hombre del que nunca había oído hablar. Un cortijo abandonado en mitad de la nada, en una zona aislada del interior de Extremadura. El nombre de la finca parecía una broma cruel. Buena suerte. Su marido siempre lo había descartado como un montón de piedras inútiles. Pero para Elena, en ese momento, esas piedras eran lo único a lo que podía aferrarse. Se obligó a construir un castillo de naipes en su mente. Podría venderlo. Incluso en ruinas, la tierra debía valer algo. Lo suficiente para pagar al usurero. Lo suficiente para alquilar una habitación. Lo suficiente para empezar de nuevo. La idea, frágil y desesperada, echó una minúscula raíz en el terreno baldío de su mente. Era una falsa esperanza. Lo sabía, pero era mejor que ninguna. El papel temblaba en su mano mientras lo sacaba del bolso, como si fuera un mapa del tesoro hacia su salvación. Elena metió las últimas bolsas en el coche, el metal protestando con un gemido oxidado. Miró por última vez la calle, el edificio, la ventana de lo que había sido su hogar. Una lágrima silenciosa y caliente rodó por su mejilla,
pero se la secó con rabia. No podía permitirse llorar, no delante de Lucas. Giró la llave y el motor rugió débilmente, una promesa incierta de movimiento. Mientras se alejaba, las luces de la ciudad comenzaron a encogerse en el espejo retrovisor hasta convertirse en un borrón distante, como una galaxia que se extinguía. Delante de ellos, solo la negrura de la carretera y la promesa de una ruina llamada Buena Suerte. Un viaje hacia lo desconocido, impulsado únicamente por la desesperación. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? ¿Te habrías rendido ante la abrumadora deuda y la pérdida? ¿O habrías conducido hacia un destino incierto, aferrándote a la más remota de las esperanzas? La decisión de Elena marcará su futuro para siempre, y el tuyo comienza ahora. Si quieres saber qué oscuro secreto y qué increíble destino la aguardan en esa finca abandonada, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte ni un segundo de esta historia. El viaje comenzó como una huida silenciosa hacia la nada. El motor del viejo coche zumbaba con una monotonía cansina mientras las luces de la ciudad se convertían en un resplandor anaranjado en el espejo retrovisor para luego desaparecer por completo. La negrura de la autopista los envolvió, una oscuridad casi tangible, salpicada únicamente por el parpadeo de las líneas blancas que se deslizaban bajo ellos. Elena sentía el volante vibrar bajo sus manos sudorosas, un temblor que parecía emanar de su propio cuerpo. A su lado, Lucas dormía, con la cabeza apoyada en la ventanilla, ajeno a la tormenta de miedo y frágil esperanza que se agitaba en el pecho de su madre. Cada kilómetro que los alejaba de su vida anterior era un paso hacia lo desconocido. El corazón le latía en la garganta, un tambor sordo que marcaba el ritmo de su desesperación. Se aferraba a la idea de la finca, Buena Suerte, como un náufrago a un trozo de madera, repitiéndose que todo saldría bien. Una mentira que necesitaba creer desesperadamente. Condujo durante horas, una autómata impulsada por la cafeína barata y el pánico. La noche era un túnel sin fin. Pararon una vez en una estación de servicio desierta, cuyo neón parpadeante parecía un fantasma en la inmensidad del campo. El olor a gasolina y a café quemado se mezclaba con el aire frío de la madrugada. Mientras Lucas dormía en el coche, Elena se quedó de pie junto al surtidor, sintiendo el peso del agotamiento en cada fibra de su ser. Sus párpados eran de plomo, pero la imagen del usurero, la amenaza velada en su voz, era un látigo que la mantenía despierta. El billete de 50 euros en su bolsillo parecía quemarle, un recordatorio constante de lo precario de su situación. Miró hacia la carretera oscura y sintió un escalofrío. Estaban huyendo, sí, pero también se sentían perseguidos por los fantasmas de la deuda y el fracaso. La soledad del lugar era abrumadora, un presagio del aislamiento que estaba por venir. El silencio era tan denso que podía oír el zumbido de su propia sangre en los oídos. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de tonos grises y rosados pálidos. Con la primera luz del día, Elena sintió un tímido brote de optimismo. Un nuevo día, un nuevo comienzo. El paisaje a su alrededor había cambiado drásticamente. Las colinas suaves y verdes habían dado paso a una tierra más seca y dura, salpicada de encinas y rocas. El sol comenzaba a calentar, prometiendo un día abrasador. Lucas se despertó, parpadeando. ¿Ya llegamos?, preguntó con voz somnolienta. «Casi, cariño, casi», mintió Elena, forzando una sonrisa que no sentía. La belleza austera del paisaje la engañó por un momento, permitiéndole soñar con una pequeña casa blanca, un huerto, el sonido de su máquina de coser en un porche soleado. Se permitió creer, solo por un instante, que el nombre, Buena Suerte, no era una ironía, sino una profecía. La esperanza, por falsa que fuera, era un bálsamo para su alma herida, un combustible que la impulsaba a seguir adelante por aquella carretera interminable. Los carteles verdes con letras blancas anunciaron su entrada en Extremadura. El paisaje se volvió aún más severo. La tierra rojiza se extendía hasta donde alcanzaba la vista, bajo un cielo de un azul implacable. El sol, ahora alto, golpeaba el coche con una furia implacable. El aire acondicionado,
roto desde hacía años, solo soplaba un vaho caliente y polvoriento que hacía la atmósfera dentro del vehículo casi irrespirable. Elena sentía el sudor pegándole la blusa a la espalda y una sensación de opresión en el pecho que no era solo por el calor. El nombre de la finca resonaba en su cabeza, cada vez más como una burla. Buena suerte en aquel desierto. La creciente sensación de aislamiento se convirtió en un nudo en su estómago. No habían visto otro coche en más de una hora. Solo la carretera vacía, el zumbido de las cigarras y el calor que distorsionaba el aire sobre el asfalto. La esperanza frágil con la que había comenzado el día se estaba evaporando rápidamente bajo el sol extremeño. Finalmente, el GPS del móvil, con la última gota de batería, le indicó que girara hacia un camino secundario. La carretera asfaltada dio paso a una pista de tierra llena de baches y piedras. El coche protestó, su viejo motor tosiendo y traqueteando, mientras luchaba por avanzar en el terreno irregular. A ambos lados del camino solo había matorrales secos y alambradas oxidadas. El silencio aquí era diferente, más profundo y antiguo, un silencio que parecía observar. Elena sintió un nudo de aprensión en la garganta. Estaban completamente aislados del mundo, en un lugar donde nadie los oiría gritar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de anticipación y un miedo primordial. Cada metro que avanzaban por aquel camino olvidado aumentaba la sensación de que se dirigían hacia una trampa, no hacia una salvación. Lucas miraba por la ventanilla, su rostro reflejando la misma inquietud que sentía su madre. El aire se sentía pesado, cargado de una historia que no conocían, y entonces lo vieron. Un cartel de madera carcomida, inclinado y casi devorado por la maleza. Las letras, descoloridas por el sol y la lluvia, apenas eran legibles. Finca Buena Suerte. Elena detuvo el coche, el motor muriendo con un último estertor. Sus manos, aferradas al volante, temblaban incontrolablemente. Respiró hondo, tratando de calmar el galope de su corazón. «Hemos llegado, Lucas», dijo. Su voz un susurro ronco y seco. Se quedaron en silencio, observando el camino que serpenteaba colina arriba hacia una silueta borrosa. Un cuervo graznó desde la rama de un árbol muerto cercano, un sonido áspero y solitario que le erizó la piel. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor sofocante. Aquel sonido no era una bienvenida, era una advertencia. El lugar entero parecía contener la respiración, esperando. La falsa esperanza que la había mantenido en marcha se resquebrajó, dejando al descubierto el terror puro que había debajo. Bajaron del coche y el calor los golpeó como una pared sólida. El aire olía a polvo y a hierba seca. Mientras caminaban por el sendero lleno de malas hierbas, la silueta del cortijo se fue haciendo más nítida y con cada paso el corazón de Elena se hundía un poco más en su pecho. No era una casa vieja o descuidada, era una ruina, un esqueleto de piedra y madera que se erguía contra el cielo como un monumento a la desolación. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La esperanza, aquella construcción delicada que había levantado en su mente durante el largo viaje, se hizo añicos en un instante, convirtiéndose en polvo. El silencio del lugar no era pacífico, era el silencio opresivo de la decadencia, el silencio de algo que había muerto hacía mucho tiempo. Se detuvo en seco, incapaz de seguir avanzando, mientras la náusea del desengaño le subía por la garganta. Esto no era un refugio, era el fin del camino. A medida que se acercaban, la magnitud del desastre se reveló en toda su crudeza. La casa principal era una visión de pesadilla. Una enorme sección del tejado se había derrumbado hacia adentro, dejando una herida abierta al cielo a través de la cual se veían las vigas rotas como costillas expuestas. Las paredes de piedra estaban cubiertas de grietas profundas y manchas de un moho negro y verdoso que parecía extenderse como una enfermedad. Las ventanas no eran más que agujeros oscuros y vacíos, como las cuencas de una calavera. Y entonces les llegó el olor, una emanación pútrida que les revolvió el estómago. Olía a humedad estancada, a madera en descomposición, a yeso podrido y a algo más. Un olor agrio y penetrante que Elena no pudo identificar, pero que le recordó al de los animales muertos.
Una oleada de mareo la obligó a apoyarse en un poste de la valla, sintiendo cómo sus piernas se negaban a sostenerla. La realidad era un golpe brutal, mucho peor que cualquiera de sus miedos. Elena empujó la puerta principal. La madera, hinchada y deformada por la humedad, se resistió con un gemido agudo y prolongado que resonó en el silencio. El interior era aún peor. Montones de tejas rotas y escombros del tejado cubrían el suelo, mezclados con excrementos de pájaros y hojas secas. Las vigas de madera que aún quedaban en pie estaban acribilladas por las termitas, convertidas en un encaje frágil que amenazaba con ceder en cualquier momento. Todo, desde las paredes hasta los restos de muebles rotos, estaba cubierto por una gruesa capa de polvo gris y telarañas que colgaban como sudarios. De repente, una rata del tamaño de un gato pequeño cruzó el suelo a toda velocidad, desapareciendo en un agujero de la pared. Lucas soltó un grito ahogado y se aferró a la pierna de su madre. En ese instante, Elena sintió cómo la última brasa de esperanza que le quedaba se extinguía por completo, reemplazada por un pavor frío y pesado. Esto no era un hogar, era una tumba. Salió de la casa con las piernas temblorosas. Necesitaba aire fresco, pero el que respiró estaba igual de cargado de desesperanza. Sus ojos recorrieron las tierras circundantes. Los papeles de la herencia hablaban de varias hectáreas, pero lo que veía era un páramo desolador. La tierra, agrietada y reseca, se extendía en todas direcciones, salpicada de cardos espinosos y hierbajos amarillentos quemados por el sol. No había ni un solo árbol frutal, ni rastro de un pozo, ni la más mínima señal de que aquella tierra hubiera sido productiva alguna vez. Era un desierto estéril e inútil. La ironía cruel del nombre Buena Suerte la golpeó con la fuerza de una bofetada. Una risa amarga, seca y sin alegría, brotó de su garganta. Se rió hasta que la risa se convirtió en un sollozo ahogado. Había apostado su última moneda, su última gota de energía, en esta quimera, y había perdido de la forma más rotunda y humillante posible. No había nada que vender, nada que cultivar, nada que hacer, solo ruinas. Lucas, que había permanecido en silencio, con los ojos muy abiertos por el horror, finalmente habló. Su voz era un hilo tembloroso. «¿Vamos a vivir aquí, mamá?» La pregunta, tan simple e inocente, fue como una puñalada directa en el corazón de Elena. Se giró para mirarlo y vio el miedo puro en el rostro de su hijo. En ese momento, toda la fortaleza que había fingido tener se derrumbó. El dique se rompió y la desesperación que había mantenido a raya la inundó por completo. Las lágrimas, calientes y furiosas, comenzaron a brotar de sus ojos, surcando el polvo de sus mejillas. Había arrastrado a su hijo de la miseria de un desahucio a este infierno abandonado. Había fallado como esposa, como trabajadora y ahora sentía como madre. Su cuerpo se sacudió con sollozos silenciosos y violentos mientras abrazaba a su hijo, escondiendo su rostro en su pelo para que no viera su completa y absoluta derrota. Era la peor madre del mundo. No tenían a dónde ir. Era un hecho tan sólido y pesado como las piedras de aquella casa en ruinas. El billete de 50 euros no era suficiente ni para llenar el depósito de gasolina y volver a la ciudad más cercana, y mucho menos para encontrar un lugar donde pasar la noche. Estaban atrapados. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de colores sangrientos y anaranjados que hacían que la finca pareciera aún más siniestra. La temperatura bajó, pero un nuevo tipo de frío, un frío interior y profundo, se instaló en los huesos de Elena. Era el frío de la desesperanza total. Miró la casa en ruinas, el coche inútil, el camino vacío y el rostro asustado de su hijo. Habían llegado al fondo. No, habían caído por debajo del fondo, a un lugar oscuro y sin nombre del que no había escapatoria. Se sintió como un animal atrapado en una jaula, una sensación de pánico claustrofóbico que le robaba el aliento. El mundo se había encogido a ese pedazo de tierra maldita. A medida que la oscuridad se cernía sobre el valle, un viento frío y silbante comenzó a colarse por los agujeros de la casa, levantando nubes de polvo y haciendo crujir las vigas podridas. No podían quedarse allí dentro. Era demasiado peligroso. Podía derrumbarse sobre ellos en cualquier momento,
o cualquier alimaña podía entrar por los innumerables huecos. Impulsada por un instinto maternal primario que se negaba a rendirse, Elena comenzó a buscar frenéticamente cualquier rincón que pudiera ofrecerles un refugio, por miserable que fuera. Rodeó la casa y, casi oculta por una maraña de hiedra seca, vio una pesada puerta de madera a ras de suelo. Conducía hacia abajo, hacia el sótano. Su corazón dio un vuelco. Un sótano en una casa en ruinas. La idea le provocó un escalofrío de repugnancia y miedo, pero la alternativa era dormir al raso, a merced de la noche y del frío. No había elección. Era el sótano o nada. Usando la linterna de su móvil, cuya luz temblorosa parecía minúscula en la inmensa oscuridad, tiró de la anilla de hierro oxidada. La puerta del sótano se abrió con un chirrido agónico, liberando una ráfaga de aire viciado que olía a tierra húmeda, a moho y a tiempo estancado. Era un olor a tumba. Los escalones de piedra que descendían a la negrura estaban resbaladizos por la humedad. Lucas se pegó a ella, temblando, su pequeño cuerpo rígido de miedo. «No quiero bajar ahí, mamá», susurró. «Solo será por esta noche, mi amor. Es el único sitio donde no llueve», respondió Elena, su propia voz temblando. Era un agujero oscuro y húmedo, pero las paredes eran de piedra maciza y el techo, que era el suelo de la casa de arriba, parecía intacto. Era su única y patética opción para tener un techo sobre sus cabezas. Descendieron lentamente, como si estuvieran entrando en las entrañas de la tierra, cada paso un nuevo nivel de humillación y desesperanza. Pasaron la siguiente hora en un silencio lúgubre y agotador, limpiando un pequeño rincón de aquel sótano infernal. Con un trozo de madera podrida que encontraron en el suelo, barrieron décadas de suciedad, telarañas, insectos muertos y excrementos de rata. El sonido del raspado era lo único que rompía el silencio. Encontraron unos sacos de arpillera viejos y los extendieron sobre el suelo de tierra húmeda para crear una especie de lecho improvisado. El aire era gélido y pesado, y el olor a moho era tan intenso que se les pegaba a la garganta. Cuando por fin se acurrucaron juntos bajo la única y delgada manta que tenían en el coche, Elena escuchó el aullido del viento en el exterior, un sonido solitario y desolador. Sintió el corazón como una piedra fría y pesada en su pecho. La falsa esperanza se había disuelto por completo, dejando solo el sabor amargo de la ceniza y la ruina. Había tocado fondo, un fondo mucho más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. Los días en el sótano se convirtieron en una rutina de penumbra y frío. El tiempo se medía por el movimiento de un único rayo de sol que se colaba por una rendija del techo, recorriendo lentamente la pared opuesta, como el dedo lento de un reloj polvoriento. Elena se despertaba cada mañana con los huesos doloridos por la humedad del suelo de tierra. El sonido del goteo constante en un rincón lejano era la única banda sonora de su existencia. El hambre era un dolor sordo y constante en su estómago, una bestia que intentaba aplacar con el escaso pan y las latas de conservas que habían comprado con sus últimos euros. Su corazón, que había latido con el pánico de la huida, ahora latía con un ritmo lento y pesado, el ritmo de la resignación. Miraba a Lucas, quien pasaba las horas en un silencio que no era propio de un niño de 10 años, y sentía cómo una culpa helada le apretaba la garganta, dejándola sin palabras. Cada crujido de la casa en ruinas sobre sus cabezas sonaba como un lamento, el eco de su propio fracaso resonando en la oscuridad. El aire en el sótano era espeso y viciado, una mezcla nauseabunda de moho, tierra húmeda y descomposición. Elena intentaba mantener un pequeño rincón limpio, pero era una batalla perdida. El polvo se asentaba sobre todo con una rapidez fantasmal y el olor a humedad lo impregnaba todo. La ropa, la única manta que tenían, su propio pelo. Por la noche, el silencio era aún más opresivo, roto solo por el susurro del viento en el exterior y el sonido inconfundible de las ratas correteando sobre el suelo de madera que era su techo. Elena se quedaba despierta durante horas, escuchando esos sonidos con cada músculo tenso. Su mente era una prisión de pensamientos recurrentes, el rostro del usurero, la puerta de su casa cerrada para siempre, la mirada vacía de su hijo. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar.
La esperanza que la había llevado hasta allí se había marchitado y muerto, dejando solo el esqueleto de una realidad insoportable. Era un pozo oscuro y sentía que seguían cayendo. Una mañana, el sol brillaba con más fuerza de lo habitual a través de la rendija, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como un enjambre de insectos dorados. Lucas, movido por un aburrimiento que ya rozaba la locura, había encontrado en el maletero del coche una vieja pelota de fútbol medio deshinchada, un vestigio olvidado de una vida más feliz. Sin energía para correr, se había dedicado a chutarla suavemente contra las paredes de piedra del sótano. El sonido era siempre el mismo, un golpe sordo y seco, toc, toc, que apenas perturbaba la quietud del lugar. Elena lo observaba desde su rincón, con el corazón encogido. Ver a su hijo reducido a aquel entretenimiento sombrío era otro cuchillo en su alma. Ella estaba sentada sobre los sacos de arpillera, intentando remendar el único pantalón de Lucas, con un hilo que había sacado de su propio jersey, una tarea inútil que le daba algo que hacer con sus manos temblorosas. El ritmo monótono de los golpes de la pelota era casi hipnótico, un metrónomo marcando el paso del tiempo en su prisión subterránea. De repente, el ritmo se rompió. Lucas había chutado la pelota hacia una sección diferente del muro, una que estaba parcialmente oculta por la sombra y por una capa de musgo seco y negruzco. En lugar del habitual toc, sordo, la pared respondió con un sonido completamente diferente. Un tum profundo y hueco, un eco resonante que vibró en el aire viciado del sótano. El sonido fue tan inesperado, tan anómalo en la monotonía acústica de su refugio, que Elena levantó la cabeza al instante, con la aguja improvisada suspendida en el aire. Lucas se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente la pared. Chutó de nuevo, con más cuidado esta vez. ¡Tum! El sonido volvió, inconfundible. No era la solidez de la piedra, era algo más. Era el sonido del vacío. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, una sensación que no tenía nada que ver con el frío. Por primera vez en días, sintió algo distinto a la desesperación, una chispa de intensa y alarmante curiosidad. El silencio que siguió fue denso, cargado de una pregunta no formulada. «Mamá, ven a ver», susurró Lucas, su voz temblando de excitación y un poco de miedo. Se acercó a la pared y la golpeó con los nudillos. Tum, tum, tum. Luego, se movió unos centímetros a la derecha y golpeó de nuevo. Toc, toc, toc. La diferencia era abismal. Elena se levantó, sintiendo cómo sus rodillas crujían por el frío y la inmovilidad. Se arrodilló junto a su hijo frente al muro. El aire en ese rincón era aún más frío. Pasó la mano por la superficie de la piedra, sintiendo su textura rugosa y húmeda. La zona que sonaba hueca parecía diferente al tacto. Una capa de musgo seco y quebradizo la cubría, como si llevara siglos allí. Pero debajo, al raspar con la uña, Elena notó algo extraño. La argamasa que unía las piedras en esa sección era de un color ligeramente más claro y tenía una textura más arenosa que el resto del muro. Parecía más reciente. No tenía la dureza centenaria del mortero circundante. Era como una cicatriz mal disimulada en la piel de la antigua piedra. Su corazón empezó a latir más deprisa. La idea era una locura, una fantasía nacida de la desesperación, pero se aferró a ella con la fuerza de un náufrago. ¿Y si no era solo una anomalía en la construcción? ¿Y si alguien había sellado algo allí? La posibilidad, por remota que fuera, fue como una descarga eléctrica en su sistema nervioso aletargado. Necesitaban una herramienta, algo para romper la pared. Elena y Lucas subieron las escaleras chirriantes, saliendo del sótano a la luz cegadora del día por primera vez en lo que parecieron eones. El mundo exterior seguía siendo una ruina desoladora, pero ahora lo veían con otros ojos. No buscaban refugio, buscaban un arma. Revisaron un cobertizo de ruido junto a la casa, un amasijo de madera podrida y metal oxidado. Entre un montón de aperos de labranza carcomidos por el óxido, Elena lo vio, un mazo pesado, con la cabeza de hierro cubierta de herrumbre pero todavía sólida, y el mango de madera grisácea y astillada. Al cogerlo, sintió su peso en las manos,
un peso de propósito y de violencia contenida. Era una herramienta de destrucción, pero para ella, en ese momento, se sintió como una llave. Volvieron al sótano, el corazón de Elena martilleando contra sus costillas con una fuerza dolorosa. La oscuridad parecía menos opresiva ahora, cargada de un potencial secreto. Le dijo a Lucas que se apartara, que se pusiera en el rincón más alejado. El niño obedeció, sus ojos fijos en su madre, una mezcla de miedo y fascinación en su mirada. Elena se plantó frente a la pared hueca, el pesado mazo entre sus manos. Por un instante dudó. El silencio, el olor a moho, la irrealidad de la situación. Estaba a punto de cometer un acto de violencia contra su único refugio. ¿Y si no había nada? ¿Y si solo era un defecto de construcción y debilitaba la única estructura que los protegía? La desesperación le susurró al oído. ¿Qué más puedes perder? Levantó el mazo, sus músculos protestando por el esfuerzo desacostumbrado. El aire pareció contener la respiración. Cerró los ojos y golpeó. El impacto fue brutal, un estruendo que hizo temblar el polvo de las vigas del techo, un sonido de piedra y mortero que se agrieta, el primer grito de un secreto largo tiempo silenciado. Una grieta en forma de telaraña apareció alrededor del punto de impacto. El olor a polvo antiguo y a tierra seca se intensificó, brotando de la fisura. Elena sintió una oleada de adrenalina pura. No había vuelta atrás. Volvió a levantar el mazo, esta vez con más fuerza, con una rabia nacida de días de humillación y miedo. Golpeó una y otra vez, cada impacto un gruñido de esfuerzo, cada golpe una liberación de su frustración contenida. El sonido era ensordecedor en el espacio confinado. Trozos de mortero y esquirlas de piedra saltaron por los aires. Lucas se había tapado los oídos, pero no apartaba la vista. Elena no sentía el cansancio. No sentía el dolor de sus manos rosadas contra el mango astillado. Solo sentía la necesidad febril de ver qué había detrás. Con un último golpe, un gran trozo de la pared cedió, derrumbándose hacia adentro con un estruendo sordo y polvoriento, revelando no más piedra sino una negrura absoluta, un vacío, una abertura lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Se quedó sin aliento, el mazo colgando inerte de su mano. Una ráfaga de aire salió del agujero, un aire increíblemente viejo, seco y sin vida, que olía a tiempo encapsulado. Era completamente diferente del aire húmedo y mohoso del sótano. Era el olor de una tumba sellada. Elena se arrodilló, con el corazón desbocado, y cogió la linterna de su móvil. La luz temblorosa penetró en la oscuridad, revelando un espacio pequeño, no más grande que un armario, un compartimento secreto. Las paredes estaban cubiertas de una gruesa capa de polvo gris, y el suelo estaba impecable, como si nadie lo hubiera pisado en décadas, y en el centro de ese pequeño cuarto oculto había algo que hizo que Elena contuviera la respiración. No era un montón de escombros, era un objeto, un pesado y oscuro baúl de madera, reforzado con correas de hierro negro y cerrado con un candado de metal oxidado. Estaba allí, esperando. Una presencia sólida e inmutable en el corazón secreto de la casa. Un cofre del tesoro sacado de un cuento de hadas o de una pesadilla. Una náusea de incredulidad y miedo le subió por la garganta. Lucas se acercó con cautela, sus pasos silenciosos sobre la tierra. «¿Qué es?», preguntó en un susurro apenas audible. Elena no podía responder. Solo podía mirar el baúl, su mente corriendo a 1000 por hora. La existencia de aquel compartimento secreto, la presencia de aquel cofre, no era una coincidencia, era deliberado. Alguien había escondido algo allí con mucho cuidado. Algo valioso o algo terrible, o ambas cosas. La codicia y el miedo luchaban en su interior. La posibilidad de encontrar dinero, joyas, algo que pudiera sacarlos de aquella miseria, era una tentación casi insoportable. Pero el secretismo, la oscuridad, el aislamiento del lugar, todo gritaba peligro. Usando el mazo como palanca, intentaron forzar el candado. El metal oxidado se resistió con un gemido agudo. Empujaron con todas sus fuerzas, sus respiraciones jadeantes en el silencio. Con un chasquido metálico seco y repentino, el viejo candado se rompió y cayó al suelo con un ruido sordo.
El baúl estaba abierto. Se miraron el uno al otro, un momento de silencio preñado de tensión, antes de levantar la pesada tapa. La tapa de madera crujió al abrirse, un sonido que pareció tardar una eternidad. Elena levantó la luz del móvil para iluminar el interior, y un grito ahogado se escapó de sus labios. La luz se reflejó en una superficie mate, amarillenta. No eran joyas brillantes, no eran monedas, eran lingotes, docenas de lingotes de oro macizo, apilados unos sobre otros, llenando casi la totalidad del baúl. Su brillo era apagado por una fina capa de polvo, pero su peso y su solidez eran innegables. Parecían absorber la luz, irradiando una sensación de poder antiguo y terrible. Eran pesados, densos y fríos al tacto. Elena tomó uno en sus manos temblorosas. Pesaba una enormidad. No podía ser real. Tenía que ser un sueño, una alucinación provocada por el hambre y la desesperación. Miró a Lucas, cuyo rostro pálido reflejaba su propia incredulidad. Era una fortuna incomprensible, lo suficiente para pagar 1000 deudas, para comprar 1000 casas, una salvación tan completa y abrumadora que resultaba aterradora. Su estómago se revolvió. Esto no era suerte, esto era algo más. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el lingote. Lo devolvió con cuidado al baúl, el sonido sordo del metal contra el metal, resonando en el compartimento secreto. Debajo de la primera capa de lingotes había más, pero entre ellos vio algo más. Una caja rectangular de metal, de un color gris oscuro y sin adornos. Parecía mucho más moderna que el baúl de madera. Con el corazón en un puño, Elena apartó con cuidado varios lingotes, el oro pesado y frío bajo sus dedos, hasta que pudo sacar la caja. No estaba cerrada con llave, solo con 2 pestillos metálicos. Los abrió con dedos torpes. Dentro no había más oro, había papeles, un fajo de documentos antiguos, amarillentos y quebradizos, atados con una cinta descolorida, un montón de cartas cuyas tintas se habían desvanecido con el tiempo, y debajo de todo, ocupando el fondo de la caja, un diario con tapas de cuero oscuro, gastado por el uso, con una pequeña correa para mantenerlo cerrado. Un nuevo escalofrío recorrió la espalda de Elena. El oro era la riqueza, pero esto era el secreto. Dejó la caja a un lado y se centró en los documentos. Con un cuidado infinito, desató la cinta, que casi se deshizo en polvo entre sus dedos. Eran títulos de propiedad, originales. Los nombres en ellos no le decían nada. García, Moreno, Sánchez, pero los nombres de las fincas sí. El Robledal, La Higuera, Pozo Seco. Eran tierras de la región, pequeñas parcelas que rodeaban la suya, la finca Buena Suerte. Estudió las fechas. Todas eran de los años 50 y 60. Eran documentos auténticos, con sus sellos y firmas oficiales. ¿Por qué estaban aquí, escondidos bajo una fortuna en oro? Una sensación de malestar se instaló en su estómago. Esto no tenía sentido. No era un tesoro familiar. Era otra cosa. Era un archivo, un expediente de algo que alguien había querido enterrar para siempre. El olor a papel viejo y a tinta seca llenaba el aire, el olor de historias olvidadas y posiblemente peligrosas. Se sintió como una profanadora de tumbas, como si hubiera desenterrado algo que debía permanecer muerto y enterrado. Luego estaban las cartas. El papel era frágil y las abrió con sumo cuidado. La caligrafía era casi ilegible, escrita con prisas, con una tinta que se había corrido en algunas partes. No leyó todas, solo echó un vistazo a algunas frases sueltas. La oferta no es suficiente. No nos moverán de nuestra tierra. Amenazas por la noche. Eran fragmentos de desesperación, cartas entre vecinos, entre familiares, hablando de presión, de miedo. Eran las voces de los dueños de las tierras de los títulos de propiedad. Elena sintió un frío glacial en el pecho. Estaba empezando a ver la silueta de una historia fea y violenta. El oro dejó de parecer una salvación y empezó a sentirse sucio, manchado. Era el pago por algo, la recompensa por un crimen. La conexión entre el oro, los títulos de propiedad y estas cartas desesperadas era una conclusión horrible que su mente se negaba a aceptar del todo, pero que sentía en sus entrañas.
El silencio del sótano ya no era vacío. Estaba lleno de los susurros de estos fantasmas de papel. Finalmente, sus ojos se posaron en el diario. Las tapas de cuero estaban suaves y gastadas por el paso del tiempo y las manos que lo habían sostenido. La pequeña correa que lo mantenía cerrado estaba seca y agrietada. Sintió una profunda reticencia a abrirlo. Era el objeto más personal de todo el hallazgo. Contenía pensamientos, confesiones, secretos. Era el corazón de la historia. El oro era el cuerpo, los documentos eran los huesos, pero el diario era el alma. Y Elena tenía miedo de lo que esa alma pudiera revelarle. Miró a Lucas, que la observaba en silencio, con una seriedad impropia de su edad, como si entendiera la gravedad del momento. Respiró hondo, el aire polvoriento arañando su garganta. Con dedos temblorosos, deshizo la correa y abrió el diario por la primera página. La caligrafía era nerviosa, apretada. La primera entrada tenía fecha de 1972, y la primera frase hizo que la sangre se le helara en las venas. Me ha pagado la primera parte. Dios me perdone por lo que voy a hacer. El cuero gastado del diario se sentía extrañamente cálido bajo sus dedos temblorosos. La primera frase, Dios me perdone por lo que voy a hacer, resonaba en el silencio del sótano como una sentencia. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Elena pasó la página. La caligrafía, apretada y nerviosa, pertenecía al tío abuelo de su marido, un hombre sin rostro que ahora se materializaba como un fantasma a través de su propia y terrible confesión. El diario no nombraba al cerebro de la operación, solo se refería a él como el patrón, un hombre poderoso que poseía la mitad de la provincia y quería la otra mitad. El escritor hablaba de su propia miseria, una pobreza tan profunda que la oferta del patrón, una cantidad de dinero que nunca había soñado con ver, se convirtió en una tentación diabólica. La primera tarea era simple, un aviso. El diario describía con detalle cómo, en una noche sin luna, prendió fuego al granero de la familia Moreno. Elena sintió un escalofrío. El nombre Moreno estaba en uno de los títulos de propiedad. La náusea subió por su garganta, agria y ardiente. El olor a moho del sótano de repente se mezcló en su mente con el olor imaginario a humo y a miedo. Pasó las páginas con dedos febriles, saltando entradas sobre la culpa y el insomnio, buscando los hechos crudos. Encontró otra entrada que le heló la sangre. El fuego no había sido suficiente. La familia Moreno se negaba a vender. El patrón estaba furioso. La entrada describía una visita nocturna a la finca. Esta vez no a un edificio, sino a la casa. No hubo violencia física, solo la presencia amenazante de 3 hombres en la oscuridad, las promesas susurradas de lo que le pasaría a sus hijos si no firmaban los papeles al amanecer. El autor del diario describía el terror en los ojos del granjero, un terror que parecía disfrutar y detestar al mismo tiempo. Cedieron, firmaron por una miseria. Concluía la entrada. Elena sintió un nudo en el estómago. El oro que yacía a pocos metros de ella estaba manchado con la cobardía y el sufrimiento de gente inocente. Siguió leyendo, cada página una nueva capa de horror. El método se repitió con otras familias, cuyos nombres reconocía ahora de los títulos de propiedad. La mayoría cedía tras la primera amenaza, pero no todos. La tensión en la escritura del diario aumentaba. El autor hablaba de su creciente paranoia, del peso del dinero escondido, de la mirada de desprecio del patrón. Y entonces llegó a una entrada que lo cambió todo. La familia Sánchez. La finca Pozo Seco. Se negaban en rotundo. Eran tercos, orgullosos. Habían denunciado las amenazas a la Guardia Civil local, pero la denuncia había desaparecido misteriosamente. El patrón, enfurecido por este acto de desafío, había dado una nueva orden. La entrada era corta, 3 palabras brutales que hicieron que a Elena le faltara el aire. La solución final. El papel del diario se sentía ahora como hielo en sus manos, un artefacto maldito que contenía la crónica detallada de la destrucción de un mundo. Su respiración era superficial, entrecortada. No quería seguir leyendo, pero no podía parar. Era como mirar un accidente de coche, una mezcla de horror y fascinación macabra. La siguiente página describía la noche en la finca Pozo Seco.
El tío abuelo no estaba solo. Fueron a la casa con la excusa de hacer una última oferta. La entrada era fragmentada, caótica, como si la hubiera escrito en un estado de pánico. Hablaba de una discusión, gritos, un forcejeo. El autor usaba la palabra accidente. Un disparo, accidental. Luego otro, y un silencio pesado y antinatural. No había detalles explícitos de la violencia, pero la ausencia de ellos era aún más aterradora, dejando un vacío que la imaginación de Elena llenaba con imágenes espantosas. El diario terminaba esa sección describiendo cómo se deshicieron de los cuerpos en el viejo pozo que daba nombre a la finca y cómo prendieron fuego a la casa para borrar cualquier rastro. El silencio del sótano pareció llenarse con los ecos de aquellos gritos no escritos. La última entrada relevante sobre el asunto era de una semana después. Describía la reunión final con el patrón, la entrega del resto del pago, una maleta llena de lingotes de oro. El autor escribió una frase que se le grabó a Elena en el cerebro con fuego. El oro es pesado, pesa como pesan sus almas sobre mi conciencia. Luego, el diario cambiaba. Hablaba de miedo, no de culpa. Miedo a que el patrón, ahora que ya no le era útil, decidiera silenciarlo a él también, el único testigo de sus crímenes. Fue entonces cuando decidió esconderlo todo. El oro y los documentos que lo incriminaban tanto a él como al patrón. Lo escondió todo en el sótano de la finca que le habían dado como parte del pago. La finca, buena suerte, antes de desaparecer para siempre. Elena cerró el diario de golpe. El sonido hizo eco en la quietud. El oro en el baúl ya no brillaba. Parecía oscuro, sucio, un tesoro maldito que irradiaba una frialdad mortal. Había encontrado la respuesta a su miseria, y era una pesadilla. Con manos temblorosas, cogió de nuevo los títulos de propiedad. Ahora los nombres no eran extraños. Eran víctimas. Moreno, Sánchez, García. Familias enteras borradas del mapa. Sus tierras robadas, sus vidas destruidas. Y ella estaba sentada en el centro de todo, en el nido de la serpiente, sobre la recompensa del asesino. Las cartas desesperadas que había leído antes adquirieron un significado terrible. Eran las últimas palabras de hombres y mujeres condenados, sus voces fantasmales atrapadas en el papel amarillento. La finca, buena suerte, no era una herencia, era una tumba, un monumento a la codicia y a la violencia. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aire. Se dio cuenta de que su problema ya no era una deuda de 10.000 euros. Su problema era que estaba sentada sobre una fortuna en oro manchado de sangre y las pruebas de una masacre, y no tenía ni idea de qué hacer. El sótano, que había sido su refugio, se convirtió en una jaula. La magnitud de su descubrimiento era paralizante. El oro podía resolver todos sus problemas financieros, darle a Lucas una vida que ni siquiera podía imaginar. Podían desaparecer, empezar de nuevo en otro país, pero ¿podría vivir con ello? ¿Podría gastar un solo céntimo de ese dinero sabiendo que estaba amasado con el miedo y la sangre de inocentes? ¿Podría mirar a su hijo a los ojos cada día, sabiendo que su futuro estaba construido sobre los huesos de otras familias? Un nudo se formó en su garganta, y la otra opción era aún más aterradora: usar los documentos como prueba. ¿Contra quién? ¿El patrón? Probablemente muerto hace mucho tiempo. ¿Sus herederos? Gente poderosa, sin duda. Se enfrentaría a un enemigo invisible y peligroso. Sería su palabra contra la de ellos. Se sintió completamente atrapada. El oro era una maldición, y la verdad era una sentencia de muerte. El silencio y el aislamiento de la finca, que antes le parecían opresivos, ahora se sentían mortales. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía a aquel mundo de decadencia y silencio, un zumbido grave y potente que crecía en intensidad, el motor de un coche, y no era el traqueteo asmático de un viejo vehículo de granja. Era un sonido suave, caro, el ronroneo de un depredador. Instintivamente, Elena se movió empujando la caja de metal y el diario de vuelta al compartimento secreto, detrás del baúl, como si el mero sonido pudiera delatarlos. El coche se detuvo justo delante de la casa. Oyó el clic de una puerta al abrirse, seguido por el crujido de unos zapatos caros sobre la grava del camino.
Cada sonido era nítido y amenazante en el silencio absoluto. No era un vecino perdido. No era un turista. La forma en que los pasos se acercaban, lentos y deliberados, tenía un aire de propósito, de propiedad. Elena sintió cómo el vello de su nuca se erizaba. El corazón le dio un vuelco doloroso. Alguien había venido a buscarlos, o a buscar lo que habían encontrado. Lucas, escóndete. Vuelve al hueco y no hagas ni un solo ruido, pase lo que pase. ¿Me oyes? Ni un ruido, susurró con una urgencia feroz. El niño, pálido y con los ojos muy abiertos, asintió sin decir palabra y se escabulló de nuevo al oscuro compartimento detrás del muro roto. Elena se quedó inmóvil por un segundo, escuchando los pasos que se detenían frente a la entrada del sótano. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos y el galope de su corazón. No podía quedarse allí abajo. Tenía que enfrentarse a quien fuera. Subió las escaleras de piedra, sus piernas débiles como si fueran de trapo. Al salir a la luz del sol, tuvo que parpadear cegada por el resplandor. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio a un hombre de pie en medio del camino. Era alto, de unos 70 años, vestido con un impecable traje de lino claro que parecía ridículamente fuera de lugar en medio de tanta ruina. Su pelo era de un blanco plateado, peinado hacia atrás, y sus ojos, fríos como el hielo, la estaban estudiando. «Usted debe de ser Elena», dijo el hombre. Su voz era suave, culta, pero carecía de toda calidez. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes, no a conversar. «Mi nombre es Don Valdemar. Soy abogado y empresario en la comarca». Elena solo pudo asentir, con la garganta completamente seca. Se sentía sucia, cubierta de polvo y miedo, frente a aquel hombre que irradiaba poder y riqueza. Él sonrió, una sonrisa fina que no llegó a sus ojos. Supe que la viuda del sobrino nieto de Ramiro se había instalado aquí. Quería darle la bienvenida y, francamente, ver el estado de la propiedad. Sus ojos recorrieron las ruinas con una mueca de fingido desdén, deteniéndose en el techo hundido. Una verdadera pena. Ramiro nunca cuidó de sus cosas. El nombre, Ramiro, la golpeó. Debía ser el tío abuelo, el asesino, y este hombre lo conocía. Una nueva oleada de pavor la recorrió. Don Valdemar caminó lentamente alrededor de la casa, usando un elegante bastón de madera oscura para señalar los desperfectos. Cada gesto era condescendiente, cada palabra un insulto velado. Esto, como puede ver, no tiene ningún valor. De hecho, es un peligro. Las paredes podrían derrumbarse en cualquier momento. La estructura está podrida. Se detuvo frente a ella, su mirada penetrante. Si le soy sincero, esta propiedad es más un problema legal que un activo, un riesgo. Pero mi familia ha estado en estas tierras durante generaciones. Mi padre, que en paz descanse, sentía un apego especial por toda esta zona. El corazón de Elena se detuvo por un instante. El hijo del patrón tenía que ser él, el heredero del imperio construido sobre sangre y miedo. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Ella estaba de pie frente al monstruo de la historia que acababa de leer. «Mire», continuó don Valdemar, adoptando un tono de falsa generosidad, «sé que su situación no debe ser fácil. Como un gesto de buena voluntad, y para evitarle el problema de tener que demoler esta ruina, estoy dispuesto a comprarle la finca. Le daré 5.000 euros. Es más de lo que nadie le ofrecerá jamás por este montón de piedras. Podrá coger el dinero y empezar de nuevo en otro lugar». La oferta era un insulto, una miseria ridícula, especialmente ahora que Elena sabía lo que había bajo sus pies. Pero entendió que no era una negociación, era una prueba. Estaba sondeándola, intentando ver si sabía algo. Ella balbuceó, incapaz de articular una frase coherente. Tengo que pensarlo», consiguió decir, su voz un susurro ronco. La mirada de Valdemar se endureció, la máscara de amabilidad resquebrajándose por un instante. Sabía que ella estaba mintiendo. «Piénselo bien, señora», dijo Valdemar, y su tono cambió, volviéndose peligrosamente suave. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. «Pero no lo piense demasiado tiempo». Su mirada se desvió hacia el paisaje árido, las colinas silenciosas. «Esta comarca es muy grande y muy solitaria. Siempre lo ha sido.
Mi padre solía decir que es una tierra donde los secretos se entierran con facilidad. La amenaza era tan clara como si le hubiera puesto un cuchillo en el cuello. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. El hombre la miró de nuevo, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Un lugar abandonado como este es propenso a los accidentes. Es sorprendente la cantidad de tragedias que ocurren en sitios así, especialmente cuando hay gente dentro que no debería estar. El terror puro y absoluto se apoderó de Elena. Era una sentencia. Él lo sabía. Quizás no sabía que ella había encontrado el oro y los documentos, pero sospechaba y había venido a marcar su territorio. Incendios que empiezan de la nada, continuó Valdemar, su voz casi un susurro. Vigas que ceden, gente que tropieza y cae en la oscuridad. La vida es frágil, Helena, especialmente aquí fuera. Se enderezó, ajustándose la chaqueta del traje. Volveré en 2 días para que firme los papeles. Espero que para entonces haya tomado la decisión inteligente. No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche de lujo, sus pasos crujiendo en la grava como si estuviera pisando huesos. Elena se quedó allí, paralizada, viendo cómo el coche desaparecía en una nube de polvo, dejándola sola con un secreto mortal y una amenaza que era una promesa. El silencio que quedó tras la partida de Valdemar era más aterrador que cualquier ruido. Elena se derrumbó de rodillas sobre la tierra seca, su cuerpo temblando incontrolablemente. El hijo del patrón la había encontrado y le había dado un ultimátum. Ahora se enfrentaba a una elección imposible, una encrucijada que decidiría no solo su futuro, sino su supervivencia y la de su hijo. Debajo de sus pies, en la oscuridad del sótano, yacía una fortuna maldita que podía ser su salvación o su perdición, junto con la única prueba de una masacre olvidada. Pero arriba, en el mundo real, el fantasma de esa masacre había vuelto para reclamar lo que era suyo, y no se detendría ante nada. La finca Buena Suerte se había convertido en una trampa mortal, y ahora la pregunta es para ti, que has escuchado su historia hasta este punto de inflexión. ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Cogerías el oro y los documentos e intentarías una huida desesperada, rezando para que un hombre tan poderoso no te encontrara? ¿O te quedarías a luchar, arriesgando tu vida y la de tu hijo por hacer justicia a los muertos? El polvo levantado por el coche de lujo de Valdemar tardó una eternidad en asentarse, pero la amenaza que dejó flotando en el aire era densa y permanente. Elena se quedó de rodillas, con la tierra seca clavándose en su piel, sintiendo cómo el mundo se contraía a su alrededor. El sol de la tarde le quemaba la nuca, pero un frío glacial se extendía desde su estómago hacia sus extremidades. El ultimátum resonaba en sus oídos, no como palabras, sino como el clic de un martillo amartillando una pistola. 2 días, 48 horas para entregar su alma o enfrentarse a un accidente. Su corazón latía con una violencia descontrolada, un pájaro atrapado golpeándose contra la jaula de sus costillas. Un sollozo seco y ahogado se escapó de su garganta. Lucas salió del agujero, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa que ella no podía responder. ¿Qué hacemos ahora, mamá? La pregunta pendía entre ellos, tan pesada y mortal como el oro enterrado bajo sus pies, un tesoro que había pasado de ser una salvación a ser su sentencia de muerte. El miedo era un veneno que se extendía rápidamente por sus venas. Elena se levantó, movida por una sacudida de adrenalina. Tenía que pensar, tenía que actuar. Quedarse allí era esperar a que el carnicero llegara. La imagen de Lucas, su rostro pálido y asustado en la penumbra del sótano, la sacudió hasta la médula. No podía rendirse, no por él. Recordó haber visto, en su desolador viaje de llegada, una pequeña columna de humo a lo lejos, a varios kilómetros de distancia. Una señal de vida en medio de aquel páramo. Un vecino. La idea era aterradora. Confiar en un extraño después de la visita de Valdemar parecía una locura. Pero la alternativa, enfrentarse sola a un monstruo como él, era un suicidio garantizado. Una decisión se formó en su mente. Frágil pero tenaz. Necesitaba un testigo. Necesitaba a alguien que supiera que estaban allí. Tomó la caja de metal con los documentos, la envolvió en un saco de arpillera y se la colgó del hombro.
El peso de aquellas pruebas era su única y terrible arma. «Vamos, Lucas, vamos a dar un paseo», dijo, tratando de que su voz sonara tranquila, una tarea casi imposible. El niño la miró, su confianza en ella vacilando visiblemente, pero asintió y le tomó la mano. Su pequeña mano estaba fría y sudorosa. Salieron de la finca en ruinas, justo cuando el sol comenzaba a hundirse tras las colinas, pintando el cielo de tonos violentos, púrpuras y anaranjados. El paisaje, que antes le había parecido simplemente desolador, ahora parecía activamente hostil. Cada sombra de un árbol retorcido parecía un hombre acechando. Cada susurro del viento entre los matorrales secos sonaba como una advertencia. Elena caminaba rápido, casi corriendo, siguiendo la dirección en la que había visto el humo días atrás. El saco de arpillera golpeaba su cadera con cada paso, un recordatorio constante del peligro que llevaba consigo. El silencio de la campiña extremeña ya no era pacífico, era el silencio del aislamiento, un vacío que podía tragárselo sin dejar rastro. La soledad era un enemigo más. Después de casi una hora de caminata agotadora por un sendero apenas visible, el olor a leña quemada se hizo más fuerte, una fragancia reconfortante en medio de la tensión. Finalmente, tras una curva del camino, la vieron. Una pequeña casa de piedra, mucho más humilde que la suya, pero infinitamente mejor cuidada. Un pequeño huerto a su lado mostraba signos de vida, con tomateras y pimientos verdes. Una pequeña chimenea soltaba una delgada columna de humo blanco al cielo crepuscular. Elena sintió una punzada de alivio tan intensa que casi se le doblaron las rodillas. Era real. Había alguien más en aquel mundo olvidado. Se detuvo a una distancia prudente, con el corazón en la boca. ¿Y si este vecino era un aliado de Valdemar? ¿Y si estaba caminando directamente hacia otra trampa? Pero la desesperación era un látigo que la empujaba hacia adelante. No tenía otra opción. Respiró hondo, apretó la mano de Lucas y avanzó hacia la puerta de madera oscura, sintiéndose una intrusa, una mendiga de ayuda. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Un hombre muy anciano apareció en el umbral, recortado contra la cálida luz del interior. Era bajo y encorvado por los años, con un rostro que parecía un mapa de arrugas profundas, curtido por décadas de sol. Vestía una camisa vieja y pantalones de pana, y en sus manos sostenía un pequeño cuchillo con el que estaba pelando una fruta. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Elena. Eran de un azul pálido, casi transparentes, y contenían una tristeza tan profunda y antigua como la tierra que lo rodeaba. El hombre los miró, primero a Elena y luego a Lucas, sin sorpresa, como si los hubiera estado esperando toda la vida. «¿Se han perdido?», preguntó con una voz rasposa, el sonido de la grava y el tiempo. «No exactamente», respondió Elena, su propia voz temblando. «Soy su vecina, de la finca Buena Suerte». Al oír el nombre de la finca, una sombra imperceptible cruzó los ojos del anciano, una chispa de un dolor antiguo y familiar. El hombre, que se presentó como don Amaro, los invitó a pasar sin más preguntas. El interior de la casa era una única habitación, pequeña y abarrotada, pero cálida y limpia. Olía a estofado, a madera quemada y a hierbas secas que colgaban de las vigas del techo. Un fuego crepitaba alegremente en una pequeña chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El contraste con la humedad helada de su sótano era tan brutal que a Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Don Amaro les ofreció 2 taburetes de madera junto al fuego y les sirvió 2 cuencos de un guiso caliente y fragante. Lucas, que no había pronunciado palabra, empezó a comer con una voracidad que le partió el corazón a Elena. Ella apenas podía tragar. Sentía la mirada penetrante del anciano sobre ella, una mirada que no juzgaba, sino que parecía leer su alma. El silencio se prolongó, roto solo por el crepitar del fuego y el sonido de la cuchara de Lucas contra el cuenco de barro. La tensión era palpable. «Nadie ha vivido en Buena Suerte en casi 50 años», dijo finalmente don Amaro, su voz baja y cargada de significado. «Nadie que mereciera vivir, al menos». La frase quedó suspendida en el aire. Elena levantó la vista del cuenco,
sus ojos encontrándose con los del anciano. Vio en ellos una pregunta no formulada. Sintió que aquel hombre sabía más de lo que aparentaba, que su historia y la de aquella finca maldita estaban entrelazadas de alguna manera. Con manos temblorosas, colocó el saco de arpillera sobre la pequeña mesa de madera. «He encontrado algo», dijo en un susurro, «algo que creo que le pertenece a usted, o a su familia». Despacio, sacó la caja de metal y la abrió. Extrajo el fajo de títulos de propiedad y los extendió sobre la mesa, con el papel amarillento y frágil temblando bajo la luz parpadeante del fuego. Don Amaro se inclinó, entrecerrando sus ojos azules para leer los nombres impresos en la vieja tinta. Moreno, García y finalmente Sánchez. En el instante en que sus ojos se posaron en el nombre Sánchez, el cuerpo del anciano se convulsionó. Un sonido gutural, un gemido de dolor puro y contenido, escapó de sus labios. Sus manos arrugadas y cubiertas de manchas se acercaron a los documentos, pero no se atrevieron a tocarlos, como si quemaran. Se enderezó y Elena vio cómo dos lágrimas espesas y silenciosas brotaban de sus ojos azules y se perdían en el laberinto de arrugas de sus mejillas. Lloraba sin hacer ruido, con el cuerpo sacudido por espasmos de un dolor que había estado enterrado durante medio siglo. Lucas dejó de comer, asustado por aquella explosión de emoción. Elena sintió un nudo de compasión y pavor en la garganta. Había abierto una herida que nunca había cicatrizado. «Sánchez», susurró el anciano, su voz rota por la emoción. «Mi padre y mi tío. Esta era nuestra tierra. Pozo seco. Nos la robaron. Nos lo robaron todo». El peso de esas palabras cayó sobre la pequeña habitación con la fuerza de una lápida. Don Amaro, con la voz entrecortada por los sollozos, comenzó a relatar la historia. Su narración era un torrente de dolor contenido durante 50 años. Habló de una comunidad próspera de pequeños agricultores, de familias que trabajaban la tierra que había pertenecido a sus abuelos. Describió la llegada del patrón, el padre de Valdemar, un hombre cuya codicia no tenía límites. Contó las primeras ofertas de compra, ridículamente bajas, seguidas de las visitas nocturnas, las amenazas susurradas, el ganado aparecido muerto, los graneros incendiados. Su relato era una confirmación punto por punto de lo que Elena había leído en el diario del asesino, pero ahora tenía rostro, tenía nombres, tenía el dolor real de una víctima que había sobrevivido. Don Amaro era el niño que se había escondido en el bosque aquella noche, el que había visto desde lejos cómo su casa ardía hasta los cimientos, el que había esperado en vano a que su padre y su tío regresaran. La historia que Elena había descubierto era la historia de su vida. El hombre que lo hizo, continuó don Amaro, con una nueva dureza en su voz, era un desgraciado llamado Ramiro, un matón a sueldo del padre de Valdemar. Él fue quien prendió los fuegos, quien amenazó a mis vecinos, y fue él quien estuvo en mi casa la última noche. Elena sintió que la sangre se le helaba. El tío abuelo de su marido, el asesino del padre de aquel anciano que le ofrecía refugio. La culpa la golpeó con una fuerza renovada, un sabor a ceniza en la boca. Quiso decir algo, pedir perdón, pero las palabras se negaron a salir. Don Amaro la miró, y en sus ojos no había odio hacia ella, solo una inmensa fatiga. Durante años se contó la historia de que Ramiro había desaparecido con el pago, un tesoro en oro. Valdemar lo ha buscado toda su vida. Heredó las tierras, pero no la fortuna que las compró. Por eso quiere la finca Buena Suerte. Sabía que Ramiro la escondió allí. Y usted, señora, sin saberlo, se ha sentado sobre la boca del lobo. La revelación final encajó la última pieza del rompecabezas. Elena le habló entonces de la visita de Valdemar, de su oferta insultante, de su amenaza velada sobre los accidentes. La expresión de don Amaro se endureció, la tristeza dando paso a una furia fría y antigua. Ese hombre es igual que su padre, una víbora. Si la ha amenazado, es porque sospecha que ha encontrado algo, y no se detendrá hasta recuperarlo. Miró los documentos sobre la mesa, sus ojos brillando con una nueva luz. Pero esto lo cambia todo. Durante 50 años no hemos tenido pruebas, solo mi palabra contra el poder de los Valdemar.
La Guardia Civil de la época estaba comprada. Los registros desaparecieron. Pero estos son los títulos originales. Junto con el diario, son la única prueba que existe de la masacre. Son la única posibilidad de hacer justicia para docenas de familias. Para mis padres. El peso de su misión ahora recaía sobre Elena, una responsabilidad abrumadora. No solo se trataba de sobrevivir, se trataba de honrar a los muertos. Mientras don Amaro hablaba, un sonido lejano rompió el silencio de la noche. Un sonido que Elena conocía demasiado bien. El zumbido de un motor, pero esta vez no era el ronroneo suave y caro del coche de Valdemar. Era el sonido más tosco y potente de una furgoneta o un todoterreno viejo, acercándose rápidamente por el camino de tierra. Don Amaro dejó de hablar al instante. Se dirigieron a la pequeña ventana y apagaron la única lámpara de aceite, sumiendo la habitación en la penumbra, iluminada solo por el fuego agonizante. A lo lejos, vieron dos potentes luces que se balanceaban, dirigiéndose sin dudarlo hacia la finca Buena Suerte. No eran visitantes perdidos. Venían con un propósito. «Ha enviado a sus perros», susurró don Amaro, su voz cargada de una ominosa certeza. «No va a esperar los 2 días. Quiere el oro esta misma noche». Elena sintió cómo el pánico le atenazaba la garganta. Habían caído en la trampa. Valdemar sabía dónde estaban. O peor, simplemente había vuelto para cumplir su amenaza. Un terror helado se apoderó de Elena. Estaba a kilómetros de su refugio, de su hijo. No, Lucas. Su mente gritó el nombre. Su hijo estaba solo en el sótano, escondido en la oscuridad. Si esos hombres entraban, la imagen de lo que podrían hacerle le robó el aliento. «Mi hijo», jadeó, agarrando el brazo de don Amaro. «Lucas está allí. Está solo en el sótano». La expresión del anciano se transformó. El miedo por su propia seguridad, eclipsado por la urgencia de la situación. «No podemos ir allí directamente. Nos verían. Hay que rodear por el viejo arroyo seco. Es un camino más largo, pero estaremos ocultos por la ladera». No hubo tiempo para más palabras. Don Amaro cogió una vieja escopeta de caza de 2 cañones que colgaba sobre la chimenea. El gesto, práctico y sin dramatismo, era más aterrador que cualquier grito. Salieron por la puerta trasera de la pequeña casa, sumergiéndose en la noche fría y sin luna, con el sonido del motor de la furgoneta resonando cada vez más cerca. Corrieron a través de la oscuridad, tropezando con piedras y raíces. La noche, antes silenciosa, ahora parecía llena de ruidos amenazantes. El ulular de un búho, el crujido de una rama bajo sus pies, el latido frenético de su propio corazón en sus oídos. Don Amaro, a pesar de su edad, se movía con una agilidad sorprendente, un conocimiento íntimo de cada palmo de aquella tierra. Elena lo seguía a ciegas, con los pulmones ardiendo y el pánico nublando su visión. El camino del arroyo seco les ofrecía cobertura, sus orillas altas ocultándolos de la vista de la finca. Finalmente, llegaron a un punto desde donde podían ver el cortijo en ruinas, una silueta negra contra un cielo apenas iluminado por las estrellas. La furgoneta estaba aparcada frente a la casa, con los faros apagados. 2 figuras corpulentas bajaron de ella. No dijeron nada, se movían con una eficiencia brutal, uno de ellos llevando una palanca de metal en la mano. El corazón de Elena se detuvo. Iban a entrar. Los 2 matones no perdieron el tiempo. Uno de ellos forzó la puerta principal de la casa con un fuerte crujido de madera rota. Desapareció dentro de la ruina. El otro rodeó la estructura, claramente buscando otra entrada. Elena contuvo la respiración, rezando para que no encontrara la puerta del sótano. Pero sus plegarias no fueron escuchadas. El hombre pateó la maleza que ocultaba la puerta a ras de suelo y la señaló con una linterna potente. Gritó algo ininteligible a su compañero, que salió de la casa. Ambos se dirigieron hacia el sótano. Elena quiso gritar, correr hacia allí, pero don Amaro la sujetó con una fuerza sorprendente. «Espera», siseó. «Si entran, Lucas está escondido. Quizás no lo encuentren. Si salimos ahora, nos matarán a los 3». La lógica era brutal, pero innegable. Elena observó impotente cómo los 2 hombres descendían a su refugio, a su nido, donde su hijo estaba solo y aterrorizado.
Cada segundo era una tortura insoportable. Pasaron varios minutos, que a Elena le parecieron siglos. No se oía nada desde el sótano, solo el murmullo del viento. Quizás la advertencia de don Amaro era cierta. Quizás Lucas estaba tan bien escondido que no lo habían encontrado. Una pequeña y frágil esperanza comenzó a brotar en su pecho. Pero entonces, las dos figuras emergieron del sótano. Sus siluetas recortadas por la luz de su linterna parecían frustrados, enfadados. Uno de ellos gritó una maldición. No habían encontrado a Lucas, pero tampoco habían encontrado el oro. Elena soltó un suspiro de alivio que se convirtió en un jadeo de terror al ver lo que sucedía a continuación. Uno de los hombres caminó hacia la parte trasera de la furgoneta y sacó un bidón de metal. El olor acre y químico de la gasolina llegó hasta ellos, llevado por la brisa nocturna. No, Dios no. El plan de los matones se reveló en toda su crueldad. No iban a buscar más, iban a obligarlos a salir. Uno de los matones empezó a rociar con gasolina la pared de madera del viejo granero, la estructura contigua a la casa principal, cuyo techo se unía peligrosamente con el del sótano. El líquido oscuro brillaba a la luz de la luna. El otro hombre vigilaba, con la palanca en la mano, sus ojos fijos en la entrada del sótano. Estaban creando una trampa mortal. El fuego se extendería. El humo llenaría el sótano. Y quienquiera que estuviera dentro se vería obligado a salir corriendo directamente hacia ellos. Elena sintió que la náusea y el pánico la ahogaban. Su hijo iba a morir asfixiado o quemado, o iba a caer en manos de aquellos monstruos. No había escapatoria. Era el fin. La desesperación la inundó por completo. Una ola negra que barrió todo pensamiento racional. Su mente solo podía formar una palabra, el nombre de su hijo, una y otra vez. Lucas, Lucas, Lucas. En ese instante, la imagen de un futuro próspero desapareció. Solo quedaba la pesadilla del presente. El hombre del bidón terminó su tarea y lo arrojó a un lado. Sacó un mechero del bolsillo. La pequeña llama dorada pareció un faro en la oscuridad, una pequeña estrella de la muerte que contenía la destrucción de su mundo. Don Amaro levantó la escopeta, pero Elena le puso una mano en el brazo. «No parte», susurró con una voz que no reconoció como la suya, una voz fría y dura. «Un disparo y sabrán que estamos aquí. Nos cazarán en la oscuridad». En ese momento de terror absoluto, una claridad extraña y gélida se apoderó de ella. No podía salvar a Lucas luchando. No podía ganarles en una confrontación. Solo había una forma. Tenía que crear una distracción. Tenía que alejar a los perros de la jaula de su hijo. Una idea loca, suicida, se formó en su mente. Era una apuesta terrible, con la vida de su hijo como premio. Pero era la única jugada que le quedaba en aquella partida mortal. La adrenalina cantaba en sus venas, ahogando el miedo con una determinación feroz. El matón arrojó el mechero. Las llamas estallaron con un rugido voraz, trepando por la pared de madera seca del granero en cuestión de segundos. El calor llegó hasta ellos en una oleada. El cielo nocturno se tiñó de un resplandor anaranjado y rojo sangre. El espectáculo era a la vez hipnótico y aterrador. Los dos hombres retrocedieron unos pasos, sus rostros iluminados por el fuego, esperando que su presa saliera de la madriguera. Era ahora o nunca. «Distráigalos», le siseó Elena a don Amaro. «Haga ruido en el otro lado de la finca. Cualquier cosa. Cuando se muevan, yo iré a por el coche y a por Lucas». El anciano la miró, comprendiendo la locura del plan, pero asintió con gravedad. Le entregó la caja con los documentos. «Si yo no salgo de aquí, asegúrese de que esto llegue a las manos adecuadas». Don Amaro tomó la caja y se escabulló en la oscuridad, hacia el lado opuesto de la propiedad, dejando a Elena sola frente al infierno. Elena esperó, con el corazón en la garganta, observando las llamas devorar el granero. El sonido del fuego era un rugido ensordecedor, el crepitar de la madera centenaria, el silbido de la savia hirviendo. De repente, un fuerte ruido metálico resonó desde el otro lado de la finca. Un golpe seco, seguido del sonido de algo grande cayendo. Los dos matones se giraron al instante, sorprendidos. Uno de ellos gritó algo a su compañero y ambos corrieron en la dirección del ruido, con sus linternas barriendo la oscuridad.
Era su oportunidad, la única que tendría. Elena salió de su escondite y corrió como nunca antes en su vida. Corrió hacia el humo y el calor, hacia el corazón del peligro. El aire era casi irrespirable, lleno de cenizas calientes que se le metían en los ojos y en la garganta. La fachada de la casa en ruinas estaba iluminada por el baile macabro de las llamas, proyectando sombras monstruosas que parecían garras. Bajó las escaleras del sótano de dos en dos, gritando el nombre de su hijo. El humo ya comenzaba a filtrarse por las grietas del techo de madera y el olor era asfixiante. «Lucas, soy yo, mamá. Tenemos que salir de aquí». Encontró al niño acurrucado en el compartimento secreto, temblando de terror, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro tiznado de hollín. Lo agarró, tirando de él con una fuerza que no sabía que poseía. «Vamos, corre». No había tiempo para el baúl de oro, solo para vivir. Mientras arrastraba a Lucas hacia las escaleras, sus ojos se posaron en una pequeña bolsa de lona que había usado para traer algunas herramientas. Sin pensarlo, con un movimiento instintivo motivado por la rabia y la necesidad de no dejarles ganar, agarró un par de lingotes, los más cercanos, y los metió en la bolsa. Eran pesados, una carga absurda en una huida desesperada, pero eran un trozo de justicia, un pago por su sufrimiento. Eran su billete de salida. Subieron las escaleras tropezando, saliendo del sótano justo cuando una viga ardiendo del granero se desplomó con un estruendo ensordecedor, enviando una lluvia de chispas al aire. Los gritos de los matones se oían a lo lejos, confundidos, dándose cuenta del engaño. No tenían mucho tiempo. Elena arrastró a Lucas hacia el viejo coche, el único símbolo que quedaba de su vida anterior. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo meter la llave en la cerradura. Abrió la puerta, empujó a Lucas al asiento del copiloto y se lanzó al del conductor, arrojando la pesada bolsa de lingotes al suelo. El olor a gasolina del fuego se mezclaba con el olor a óxido y polvo del interior del coche. Con el corazón en la garganta, giró la llave. El motor tosió una vez. Nada. Un silencio mortal, solo roto por el rugido del fuego. «Arranca, por favor, arranca», suplicó en un susurro. Las lágrimas de pánico nublando su vista, volvió a girar la llave. El motor tosió de nuevo, un sonido asmático y débil. Los gritos de los hombres se acercaban. Podía ver el haz de sus linternas bailando entre los árboles, buscándolos. El pánico se convirtió en un terror blanco y frío. Estaban atrapados. Iban a morir allí, en aquella tierra maldita, quemados o asesinados. Con un último grito de desesperación, giró la llave una vez más, pisando el acelerador con toda su fuerza. Y entonces, el milagro. El viejo motor, como si respondiera a su voluntad de vivir, rugió con una vida inesperada. Un estruendo ronco y protestón que fue la música más hermosa que Elena había oído jamás. Sin perder un segundo, metió la marcha. Las ruedas patinaron en la tierra seca y el coche se lanzó hacia adelante, saliendo del camino de la finca y entrando en la pista de tierra que conducía a la libertad. Las luces de las linternas se reflejaron por un instante en su espejo retrovisor. Los había visto. La persecución comenzó. El viejo coche se quejaba y traqueteaba por el camino lleno de baches, la suspensión protestando con cada piedra. Elena se aferraba al volante con los nudillos blancos, su única atención fija en la débil luz de sus faros que cortaba la oscuridad absoluta. Detrás de ellos, las luces de la furgoneta aparecieron, mucho más potentes, mucho más rápidas. Se acercaban a una velocidad aterradora. El camino era estrecho y tortuoso, bordeado por matorrales y la caída abrupta de la ladera. Un error y todo habría terminado. Lucas lloraba en silencio a su lado. Un sonido que le partía el alma pero que también alimentaba su determinación. No iba a dejar que le hicieran daño. Apretó el acelerador, sintiendo cómo el viejo coche se esforzaba hasta su límite. El viento entraba aullando por las ventanillas mal cerradas, mezclado con el olor a quemado de su propio motor y el eco lejano del fuego que habían dejado atrás. La furgoneta estaba casi pegada a ellos. Elena podía ver las siluetas de los dos hombres en la cabina, sus rostros iluminados por el resplandor del salpicadero. Intentaron adelantarla, pero el camino era demasiado estrecho. Entonces,
El conductor de la furgoneta comenzó a golpear su parachoques trasero. El primer impacto fue un golpe seco y metálico que hizo que el coche se tambaleara violentamente. Elena gritó, luchando por mantener el control del volante. Lucas se aferró a su asiento. ¡Pum! Otro golpe, más fuerte esta vez, que la lanzó contra el cinturón de seguridad. Estaban jugando con ella, aterrorizándola antes del golpe final. Una curva cerrada apareció frente a ellos. Elena tuvo una idea desesperada. En el último segundo, giró el volante bruscamente. El coche derrapó, las ruedas chirriando en la grava, y se metió en un ramal del camino apenas visible, el mismo que había usado antes para ir a casa de don Amaro. La furgoneta, sorprendida por la maniobra y yendo demasiado rápido, no pudo tomar la curva. Elena oyó el chirrido de los frenos y luego un estruendo de metal y rocas al derrapar por el borde del camino principal. No se atrevió a mirar atrás. Siguió conduciendo por el sendero más pequeño, que apenas era apto para un vehículo, las ramas de los árboles arañando la carrocería del coche como dedos esqueléticos. No sabía si los había perdido para siempre, pero había ganado tiempo. Su destino era claro, la casa de don Amaro, su único refugio, su única esperanza. Condujo con una determinación ciega, guiada por el instinto y el recuerdo del camino. El motor de su coche seguía rugiendo, un corazón viejo y leal que se negaba a rendirse. El peso de los lingotes a sus pies era un ancla que la conectaba a la terrible realidad, pero también era una promesa, la promesa de que, si sobrevivía a aquella noche, lucharía. Finalmente, vio una luz débil a través de los árboles. La pequeña casa de piedra de don Amaro parecía un faro en un océano de oscuridad y terror. Detuvo el coche frente a la puerta, el motor muriendo con un último suspiro de alivio. Don Amaro ya estaba en el umbral, con la escopeta en la mano y la caja de los documentos a sus pies. Había llegado sano y salvo. Elena se derrumbó sobre el volante, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento y al shock. Temblando de pies a cabeza, ayudó a Lucas a salir del coche. El niño se aferró a ella, su pequeño cuerpo convulsionando por los sollozos contenidos. Don Amaro los metió dentro, cerrando la puerta con una pesada barra de madera. Estaban a salvo, por ahora. Elena se dejó caer en un taburete, sintiendo el calor del fuego en su piel helada. Había escapado del infierno, llevando consigo a su hijo y un trozo del tesoro maldito. La huida había terminado. La guerra, sin embargo, no había hecho más que empezar. El silencio en la pequeña cabaña era denso, roto solo por el crepitar del fuego y los sollozos ahogados de Lucas. Don Amaro se acercó a una esquina de la habitación, donde una vieja radio de aspecto anticuado descansaba sobre una mesa de madera. Comenzó a girar los diales, produciendo una cacofonía de estática y voces distorsionadas. Elena lo observaba, confundida y agotada. «¿Qué hace?», preguntó con voz ronca. «No hay teléfono aquí, pero hay otras formas de hablar», respondió el anciano sin apartar la vista del aparato. Elena miró a su hijo, acurrucado junto al fuego, y luego a la pesada bolsa a sus pies, donde los lingotes de oro brillaban débilmente. Había conducido a través del fuego y la muerte, no solo por su vida, sino por la historia que aquellos documentos representaban. La historia del padre de don Amaro, la de los Sánchez, los Moreno. Su deuda ya no era con un usurero, su deuda era con los muertos, y estaba dispuesta a pagarla, costara lo que costara. La noche aún no había terminado. Don Amaro giró con pericia el dial de la radio de aficionado, y el aire de la cabaña se llenó de inmediato con el áspero sonido de la estática. Un verdadero mar de ruido blanco salpicado de voces fantasmales lejanas. Elena lo observaba, con el cuerpo entumecido por el agotamiento y la mente en un estado de alerta febril y dolorosa. El olor a ozono del viejo aparato se mezclaba con el del humo que se adhería a su ropa como una segunda piel. A sus pies, la bolsa con los 2 lingotes de oro era un peso muerto, un ancla que la conectaba con la pesadilla de la que acababa de escapar. Afuera, la noche era un pozo de tinta, pero el resplandor anaranjado en la distancia, donde ardía su infierno personal, seguía siendo visible y pulsante. Cada crujido de la casa, cada aullido del viento, era la llegada inminente de los matones. Apoyó la cabeza en sus manos temblorosas
sintiendo el sudor frío en su frente. Lucas dormía junto al fuego, un ovillo de inocencia ajeno a la tormenta. Por él había conducido a través de las llamas. Por él tenía que sobrevivir. «Sobrino, soy Amaro. ¿Me recibes, Miguel?» La voz del anciano, tensa y urgente, cortó la estática. Tras unos segundos de silencio angustioso que se sintieron como una eternidad completa, una voz clara, aunque distante, respondió: «Tío Amaro, ¿qué ocurre? Son las 3 de la mañana». Era el fiscal, era real. Elena sintió como una oleada de alivio casi la hace desfallecer. Don Amaro, sin perder un segundo, resumió la situación con frases cortas y precisas como disparos. «Tengo a una mujer y un niño conmigo. Han encontrado pruebas de la masacre. Los títulos, un diario. Y el oro. Valdemar lo sabe. Ha enviado matones. Han intentado quemarlos vivos». La voz del fiscal cambió, perdiendo todo rastro de somnolencia, volviéndose dura y profesional. «Tío, dame la ubicación exacta. No te muevas de ahí. No hagas nada. Voy a movilizar a la UCO de la Guardia Civil. Ahora mismo». La conexión se cortó. El silencio volvió a la cabaña, pero era un silencio diferente. Ya no era el del abandono, sino el tenso que precede a la batalla. Las horas que siguieron fueron una tortura de espera y silencio. El resplandor del incendio se fue extinguiendo lentamente, dejando paso a una oscuridad aún más profunda. Elena no se atrevía a moverse, sentada en el taburete, con la mirada fija en la puerta, escuchando cada sonido de la noche. ¿Y si los matones los encontraban antes de que llegara la ayuda? ¿Y si todo había sido una falsa esperanza más? La primera luz del alba comenzó a teñir el cielo de un gris pálido, dibujando las siluetas de los árboles y las colinas. El amanecer trajo consigo el canto de los primeros pájaros, un sonido tan normal y pacífico que resultaba casi obsceno después del horror de la noche. Elena miró a Lucas, que seguía durmiendo, su rostro relajado en la inocencia del sueño. Un amor feroz y protector le inundó el pecho, ahogando el miedo por un instante. Había llegado hasta aquí, había sobrevivido. No iba a permitir que nadie le arrebatara a su hijo, ni le arrebatara esta oportunidad de justicia. La luz del sol se derramó sobre el valle, revelando un mundo silencioso y quieto y tenso. Fue un sonido sutil al principio, una vibración en el aire más que un ruido audible, un zumbido grave y muy distante que no encajaba con la sinfonía natural del campo. Elena y don Amaro intercambiaron una mirada cargada de tensión. El zumbido creció, convirtiéndose en el inconfundible batir de las hélices de un helicóptero. Luego otro. Elena corrió hacia la ventana, con el corazón desbocado de pura ansiedad. En el cielo azul de la mañana, 2 helicópteros de la Guardia Civil se acercaban a toda velocidad. Sus siluetas oscuras recortadas contra el sol naciente. Era la visión más hermosa y aterradora que había visto en su vida. Casi al mismo tiempo, el sonido de sirenas lejanas comenzó a hacerse audible, un lamento que ascendía por el valle. Por el camino principal, una caravana de vehículos todoterreno oscuros, con las luces azules parpadeando, avanzaba como un ejército imparable. No se dirigían hacia ellos, se dirigían directamente hacia la finca Buena Suerte. La justicia, después de 50 años, llegaba con la fuerza de una tormenta. A través de unos viejos prismáticos que don Amaro guardaba, Elena observó la operación. Los agentes de la UCO descendieron de los helicópteros y vehículos, moviéndose con una eficiencia letal, rodeando la finca en ruinas. El humo aún se elevaba de los restos carbonizados del granero, y allí, en medio del desastre, estaban ellos, don Valdemar, su impecable traje de lino ahora manchado de ceniza y sudor, y sus 2 matones. Estaban removiendo los escombros del sótano con palas, claramente desesperados por encontrar el oro antes de que la noticia del incendio se extendiera. No tuvieron tiempo de reaccionar. Los agentes cayeron sobre ellos como lobos. Valdemar intentó mantener su fachada de poder, gritando su nombre, sus conexiones, pero su voz se quebró cuando un agente lo arrojó al suelo. El sonido metálico de las esposas al cerrarse sobre sus muñecas fue, para Elena, el sonido más satisfactorio del mundo. La máscara de arrogancia de Valdemar se hizo añicos,
revelando el rostro de un hombre cobarde y derrotado. El fin. Unas horas más tarde, un coche oficial la llevó a ella y a Lucas de vuelta a la finca. El lugar estaba lleno de agentes y peritos forenses. El fiscal Miguel, el sobrino de don Amaro, la recibió con una expresión de profunda gratitud y respeto. Era un hombre joven, con la misma mirada decidida de su tío. Elena, sentada en una silla junto a su viejo coche, relató los acontecimientos de las últimas 48 horas. Su voz, aún temblorosa pero firme, entregó el diario y los títulos de propiedad, que el fiscal recibió como si fueran reliquias sagradas. Don Amaro, a su lado, contó la historia de su familia, no como un recuerdo doloroso, sino como un testimonio oficial. Por primera vez en 50 años, alguien con poder le escuchaba y le creía. Los 2 lingotes de oro que Elena había cogido fueron añadidos a las pruebas que los agentes sacaban del compartimento secreto. «Su colaboración ha sido fundamental, señora», dijo el fiscal. «El Estado no olvida actos de valentía. Le aseguro que será recompensada». Pasaron 3 meses. 3 meses en los que la historia de la masacre de la comarca se convirtió en un escándalo nacional. La prensa lo llamó el oro de la vergüenza. Elena y Lucas vivieron bajo protección en un lugar seguro mientras el proceso legal avanzaba. Un día fue citada en un elegante despacho de abogados en Madrid. Un representante del Estado le explicó la resolución. El imperio de Valdemar se desmoronaba. Los herederos de las familias despojadas, liderados por don Amaro, habían iniciado un proceso de restitución histórica, y en cuanto a ella, la ley era clara. Al ser el oro producto de un delito cuyos beneficiarios directos habían fallecido, y gracias a su colaboración crucial, arriesgando su vida, el Estado le concedía una recompensa sustancial. El abogado mencionó una cifra con tantos ceros que a Elena le pareció irreal. No era solo suficiente para pagar su deuda de 10.000 euros, era suficiente para 10 vidas. La finca, buena suerte, limpia de su pasado sangriento, era ahora legalmente suya. El peso se desvaneció. Un año después, el sol de Extremadura cae sobre la finca Buena Suerte, pero ya no es un sol que castiga, sino uno que acaricia. La casa, antes una ruina esquelética, ahora luce paredes blancas y un tejado nuevo de tejas rojas. En el aire no flota el olor a moho y descomposición, sino el aroma a tierra mojada del jardín recién regado y a lavanda plantada bajo las ventanas. Elena no está en una acera de la ciudad, desahuciada y rota. Está en un porche de madera, sentada en una mecedora. No cuenta sus últimas monedas con desesperación. Observa a Lucas, que ya no es un niño silencioso y asustado, correr y reír en el césped, persiguiendo una pelota. Y el sonido que rompe el silencio no es el motor asmático de un coche viejo, es el zumbido suave y constante de una máquina de coser de última generación. Con sus manos, que ya no tiemblan, Elena cose un vestido de colores vivos, un símbolo de la vida y la alegría que han vuelto a su hogar. Su corazón ya no duele. Está en paz. El porche está lleno de gente. Una larga mesa de madera está cubierta de fuentes de comida, ensaladas frescas del huerto, pan casero, un cordero asado. El sonido de las risas y las conversaciones se mezcla con el canto de las cigarras. Don Amaro, con los ojos brillantes de una alegría que creía perdida para siempre, preside la mesa. A su alrededor se sientan los hijos y los nietos de los Moreno, de los García, de los Sánchez, hombres y mujeres que, gracias a las pruebas que Elena desenterró, están en proceso de recuperar las tierras que les robaron. Elena se mueve entre ellos, sirviendo vino, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Ya no es una extraña, una viuda desesperada. Es la mujer que les devolvió la historia, la que les dio la llave para reclamar su justicia. Lucas juega con otros niños. Su risa es el sonido más dulce del mundo. La finca, tumba de un secreto terrible, se ha convertido en santuario de la memoria y cuna para el futuro. Un legado de sangre y miedo transformado, por fin, en un hogar lleno de buena suerte. La historia de Elena demuestra que incluso en la noche más oscura, una sola chispa de coraje puede incendiar la esperanza y traer el amanecer. Su increíble viaje desde la ruina absoluta de una acera de la ciudad hasta la redención en una finca renacida
Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano cuando se enfrenta a una elección imposible. Su decisión de luchar no solo salvó a su hijo, sino que sanó las heridas de toda una comunidad y reescribió la historia. ¿Qué otros secretos y tesoros malditos se esconden en las historias olvidadas de nuestro mundo? ¿Cuántas injusticias esperan a ser desenterradas por la persona correcta en el momento adecuado? Si quieres seguir descubriendo narrativas que te atraparán hasta el último segundo, que te harán cuestionar lo que harías en su lugar, no te quedes fuera. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa las notificaciones, porque la próxima historia que te contemos podría ser aún más increíble. Te estamos esperando para descubrirla juntos.